Hola, soy Constanza Evans. Bienvenidas a Mamás. Cuando Carolina tenía 14 años, empezó a chatear en redes sociales con un chico que no conocía en la vida real. Esta relación, que comenzó como una experiencia adolescente que la emocionaba, se tornó en una relación peligrosa para ella, llena de acoso, manipulación y amenazas, y que no contaba a su familia y amigos porque sentía culpa. En este episodio nos habla de cómo se entra en una situación así siendo adolescente, de cómo salió 3 años después y de la necesidad de abordar con nuestros hijos el grooming, así como otros temas de educación sexual integral. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bueno, emocionada, un poco nerviosa porque hace tiempo no grabo un podcast sobre todo de estos temas, entonces me da gusto estar acá. Ok, Caro, muchas gracias por haber venido aquí y bienvenidas a todas a un nuevo episodio de Mamás. Aprovecho antes de empezar el episodio para decirles que se suscriban a la cuenta de Patreon del podcast. Allí tenemos una comunidad privada donde tenemos contenido exclusivo, encuentros con expertas y también encuentros presenciales para mamás. Caro, volvemos a ti. Hoy día estás aquí para hablar de un tema importantísimo que muchas madres y muchos padres no conocen a fondo realmente, que es el grooming. Y te agradezco por tu valentía de estar aquí para hablar de este tema porque de verdad que no es nada fácil. Y es un tema que nos convoca, creo, a todas las mamás y papás y a todas las personas en general, ¿no? Porque hoy en día los niños, los adolescentes, los jóvenes se mueven en un espacio cibernético todo el tiempo, ¿no? Y tiene peligros muy reales como el grooming. Y cuando criamos conocemos poco esos peligros, ¿no? Entonces, tú estás aquí hoy día para compartirnos tu historia. Y nada, antes de empezar quisiera pedirte por favor que te presentes con tu nombre, tu edad, de dónde eres, de quién se compone tu familia y a qué te dedicas. Y te ayudo en el camino, si quieres. Sí, bueno, yo soy Caro, soy estudiante universitaria, este ciclo ya acabo. ¿Qué estudias? Negocios internacionales. Ya. Me gustaría especializarme en temas de sostenibilidad. Uh-huh. Tengo 24 años y bueno, actualmente mi familia se compone por mi mamá y mi abuela, somos 3 mujeres en el hogar. Uh-huh. Y nada, emocionada de estar acá. Uh-huh. ¿Y eres de Lima? Sí, soy de Ya. Lima. De Lima, chévere. ¿Me puedes contar un poquito como para conocer el contexto, en qué tipo de familia creciste, si tenías hermanos, quién estaba en tu casa? Bueno, siempre he vivido con personas de la tercera edad, entonces estaba expuesta a cuidados como que de mi abuela, de mi tía abuela, de mi tío abuelo, de mi padrino, de mi mamá y de mi abuela. Y bueno, poco a poco mi familia se va achicando porque, bueno, han pasado mejor vida. Entonces siempre he vivido en este entorno como que más de adultos mayores. Ok, claro, entonces poca gente de tu generación en la casa. Sí, soy hija única. Uh-huh. Ah, eres hija única. ¿Y tu diferencia de edad con tu mamá es muy grande o es no mucha? No, o sea, ella usa redes sociales, siempre está como que al tanto de todo, entonces como que normal. Claro, era una persona con la que, digamos, podías compartir un poco ciertas cosas. ¿A qué tipo de colegio fuiste? ¿Cómo te fue en el colegio en la infancia? Bueno, yo estudié en un colegio mixto y creo que para mí fue un poco difícil, ya que también sufrí bullying en cierto periodo de la etapa escolar. ¿En primaria? Sí, en primaria. Entonces, atravesé varios problemas, entonces no puedo decir que mi etapa escolar fue la más bonita o la más agradable, sino tuvo estos altos y bajos que he pasado. Ok. ¿Nos quieres contar un poquito de cómo fue lo del bullying que pasó en esa época? Bueno, fue 2011, entonces creo que muy poco se hablaba de este tema y más se enfocaba en como que te tienes que defender porque no hablas. Y mi mamá sí fue una mamá súper presente, entonces iba al colegio, hablaba con las tutoras y como que nunca había un acuerdo y pues yo me sentía perdida porque algunas personas me decían, pero tú te ríes, y era una forma como que de responder frente, digamos, al bullying. Y bueno, así continuó, ¿no? Y era con respecto a mi físico, a como que, eres una gorda, o, hablas mucho, cállate, ¿por qué interrumpes? Entonces como que ser yo estaba prohibido, ¿no? ¿Y qué edad tenías en ese punto? Tenía 10 años. Wow. Y también la persona que me hacía bullying era mi contemporánea, entonces no es que era una persona mayor, ¿no? Sino era alguien de mi salón. Claro. Y qué importante eso que dices también de que a veces
cuando se conoce poco sobre ese tema, la respuesta tiende a ser, pero tú defiéndete, ¿no? Ujú. O sea, pero ¿por qué tú también te ríes? Como victimizando a la víctima, ¿no? Claro, no había este apoyo por parte de los profesores o no había este entorno seguro, ¿no? Porque mucho era como que yo debía hacer frente a todo cuando siendo menor de edad, o sea, los cuidadores, profesores, autoridades, no, era muy difuso todo. Claro. Pero sí lo compartías con tu mamá y ella sí tomaba la palabra por ti. Sí, Iba al colegio. yo sí, o sea, tenía la confianza en decirlo felizmente. Ujú. ¿Y este tema cómo se resuelve para ti o no se resuelve? En realidad podría decir que se resolvió a raíz de algo muy fuerte porque yo recibí un pelotazo en mi nariz y pues creo que ahí... Adrede. Claro, adrede. Entonces ahí recién tomaron acciones y pues lo suspendieron 3 días. Yo no creo que con una suspensión se logre nada. Y luego coincidentemente comparto salón con esa persona el año siguiente, pero se olvida de mí. Ok. Y empieza a molestar a otro. Entonces como que nunca hubo una solución, ¿no? Claro. Es simplemente que quizás sintió que ese castigo ya no lo quería volver a tener. Entonces Claro. sacó su atención de ti y la puso en otra persona. Ajá, ¿no? así fue. Y digamos, tú te salvaste, pero no Sí. había reparación, justicia, No, solución, no, nada. nada. Y paraba en estado de alerta, como que, ay, seguro me toca a mí, ay, Sí. no. Entonces, bueno, no pasó nada. Sí. Yo seguí en mi vida, pero los estragos los pasé Sí. yo, pues, ¿no? Entonces... Y que creo que además esta es una forma frecuente que tienen los colegios de lidiar con el bullying, que en realidad no hay método para lidiar con el bullying, ¿no? Los colegios, creo que hay muy pocos colegios que de verdad van a hacer un abordaje activo Claro. en el que está los profesores, las familias, la administración, toda la comunidad escolar moviéndose juntas. Es más como... al bulleado le dicen, anda, busca un informe psicológico, o al bully lo castigan, ¿no? Pero no soluciona nada, ¿no? Y cuando, digamos, ya pasaste tú a la secundaria, en el colegio ya era la época en la que los chicos usaban dispositivos, en la que usaban celulares, tablets, Sí. etcétera. Sí, no necesariamente todos tenían un celular o una tablet, porque ellos, o sea, algo que me decían, como que mis compañeras, o en ese entonces mis amigas, era, no, es que mi papá no me deja usar Facebook. Entonces siempre era como que, ay, pero ¿cómo nos comunicamos? Entonces veíamos otras formas de... Yo me acuerdo que llamaba por teléfono, decía, aló, esta tal, sí, y ahí 1 hora hablando. Ajá. Entonces era más por teléfono, o como que al día siguiente recién le comentaba. Y muy poquitas teníamos algún dispositivo, Algún ¿no? dispositivo propio. Ajá, propio. Claro, que fuera propio, y en el colegio no, era en casa que tenían el dispositivo. Bueno, igual lo llevábamos. Igual ¿no? lo llevaban al cole. Escondidas ahí. Claro. Y en esta época, ¿qué apps estaban de moda o qué plataformas? O sea, ¿qué usaban ustedes? No recuerdo, WhatsApp no, porque no todo el mundo tenía un celular, entonces yo tenía un iPod, entonces ahí me descargaba Instagram, Line, que era una aplicación que, o sea, podías mensajear gratis, hacer llamadas, creo que hasta Skype, inclusive. Claro. Esas apps, o sea, en tu grupo de edad, digamos, ¿cómo las estaban utilizando? ¿Las utilizaban para llamadas, para mensajes? O sea, ¿cuál es la dinámica que tienen los adolescentes allí? O sea, teníamos grupos o por ahí, hasta 2012 yo recuerdo haber usado Skype. Entonces hacía videollamada y entrábamos, no sé, a Club Penguin, Mundo Gaturro. Luego ya en secundaria dejábamos esas cosas y era más que todo la tarea o, ay, me gusta este chico y como que todo era mensajito. En mi caso no hubo eso, pero era como que el chat grupal y cosas así. Ya. ¿Y tú dirías que pasabas un montón de tiempo conectada o era poco? No sé si mucho porque el colegio demandaba bastante tiempo, como que 8 de la mañana hasta las 4 p.m. Claro. aprox, pero sí como que sentía que tenía que estar con el iPod, ¿no? Claro. Tenía que estar al pendiente de todo. Claro, porque si no te pierdes tu vida social. Ajá. O sea, lo usas para hacer tareas, pero tampoco quieres que te excluyan socialmente. Ajá. ¿no? Entonces se vuelve medio intensivo el uso. Sí, también nos tomábamos fotos, entonces como que, ay, pásame la foto, que hasta ahora o hasta ahora uno hace, ¿no? Pero es muy gracioso. Claro. ¿Y en tu familia, en tu casa, sabían de tu vida online? ¿O era una vida privada? Como que Facebook sí, porque fue lo primero que me dio permiso mi mamá.
porque había esos juegos de Angry Birds. Entonces que yo, por favor, mamá. Pero Facebook sí, o sea, estaba como que vigilada. Mi mamá también tenía mucho miedo. Pero yo me descargaba otras apps por lo bajo. Entonces no se enteraba que tenía Instagram. Y eso lo tenías en tu dispositivo personal. Ajá. Y como que no me lo revisaba tal cual. Claro. A pesar de que tu mamá era una mamá presente y que Sí. se preocupaba y que todo, pero igual, digamos, hay un nivel que creo que sucede, o sea, tecnología o no, sucede en todas las generaciones, ¿no? O sea, hay cosas que los adolescentes van a hacer a la vista y otras que no las van a hacer a la vista y creo que es parte de también crecer, ¿no? Y los papás tampoco podemos tener 100% de control sobre todas las cosas y justamente por eso es importante que hablemos de estos temas. Y hace un ratito me decías que tú te bajaste Instagram en secreto, ¿no? Que tu mamá no sabía de tu Instagram. Y empiezas a conocer a personas que no conocías, digamos, en el mundo físico a través de redes. Sí, o sea, más a partir del 2015, no tanto 2014 porque lo usaba más como que para tontear, por así decirlo, como que... Mirar, scrollear. Quería seguir a mis artistas favoritos, ¿no? O a mis amigas, las que tenían Instagram, entonces ahí como que poco a poco uno va creando su perfil, ¿no? Entonces así yo lo tenía. Claro. Y cuando estás en el Instagram y empiezas a conocer a personas que, digamos, no conocías en el mundo real, ¿qué edad tenías? 14. 14. Y bueno, en conversaciones previas, tú me has contado que es en Instagram que conoces a un chico, ¿no? Que tú no conocías en la vida real, ¿no? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue este encuentro? ¿Viste su perfil? ¿Le dijiste hola? ¿Él te dijo hola? O sea, ¿qué pasó? Claro, yo estaba de viaje, entonces en esa época como que en 2015 uno quería tener más seguidores. Además había apps para comprar seguidores. Tenías que dar like y ganabas una cantidad de moneditas y crecían tus seguidores, pero eran bots. Ya. Entonces yo estaba distraída pues porque estaba enfocada en otra cosa y recibo un mensaje. O sea, no necesariamente yo era quien le aparecían a estas personas, sino al revés. Entonces, tú le aparecías a otra gente. Ajá. Claro. Yo no, o sea, yo no es que buscaba, mejor dicho. Entonces, bueno, fue así que establecí una conversación con esta persona porque me ponía hola, no sé qué más, pero como que haciéndome el habla. O sea, te envío un mensaje, hola, ¿cómo estás? Etcétera. Ajá, Y sí. así es como ustedes empiezan a conversar. Ajá. ¿Esta persona le podemos poner un nombre real o ficticio? Juan. Ya. Entonces, Juan te escribe, tú tenías 14 Sí. y empiezas a conversar con él. Ajá. Y la conversación, o sea, ¿cómo era la conversación? ¿Era cotidiana? ¿De qué temas hablaban? No era tan cotidiana porque como estaba de viaje, entonces no estaba tan al pendiente del iPod. Ahí yo tenía iPod y celular. El celular para el WhatsApp y el iPod para todo lo demás. Entonces no era tan seguida la conversación, era como un poquito fragmentada, pero como yo hablaba con personas igual extrañas y nunca me había pasado nada, como que yo no tenía miedo, ¿no? Claro. Entonces, hasta que me hice su edad, ¿no? No, que tengo 18, yo... eres mayor que yo toda alegre. ¿Tú te sentiste bien con eso? Sí, Como adolescente. Claro, porque en esa época estaba de moda como que hablar con gente mayor. Entonces, pucha, te creías la última chupada del mago, que tengo amigos mayores, que no sé qué. Y así más o menos era mi entorno, ¿no? Entonces, como que, o sea, se rectificaba más eso, ¿no? O sea, Claro. Era una oportunidad de decirlo a tus amigos, Ajá. ¿no? De que pasa algo como interesante. Claro, ¿no? como algo chévere. Claro, algo chévere. Y tú empiezas entonces a conversar con él y ¿de qué temas hablaban? O sea, ¿cómo así un hola empieza a volverse una conversación un poquito más personal, digamos? Porque se acerca, ¿no? Ajá. La persona a ti. Claro, eran como que, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y yo dije, bueno, estoy de viaje en Estados Unidos y... qué chévere, como que yo inconscientemente soltaba como que información y él a partir de ahí, o sea, creaba esa conversación. No necesariamente él como que dirigía el tema, sino yo decía realmente qué estaba haciendo. Entonces esta persona ya sabía más o menos por qué línea ir, ¿no? Claro. ¿Y tú, a partir de qué momento sientes que la conversación se vuelve más personal y también más peligrosa? Creo que cuando vuelvo de viaje, yo me fui como 3 semanas a Estados Unidos y
como que me comenta, ay, ¿te gusta alguien? Que no sé qué, yo, o sea, me inventé que sí, que tengo novio, o sea, como que, no sé. Y me dijo, ay, pero como que no te gustaría, tipo, conocerme más, ¿no? Y yo Ujú. como que, bueno, como que, no sé, a veces me inventaba cosas con tal de no dar bolas, ¿no? Por así Ujú. decirlo. Pero al final creo que esa persona iba maquineando con info que yo soltaba, por así decirlo. Claro. O sea, la información que tú ibas soltando, él la utilizaba para llegar a ti. Claro, Ujú. no tanto él que estaba interesado, sino Ujú. yo soltaba info y como que él ya iba craneando Ujú. por qué Ujú. línea ir. Ujú. Y bueno, ¿qué es lo que va sucediendo con él a lo largo de las semanas y de los meses? Más una índole sexual, por ejemplo, como que, ay, pero alguna vez has hecho eso. Y Ujú. yo, no, pero como mi entorno también era muy agrandado, por así Ujú. decirlo, me daba curiosidad, ¿no? Entonces yo llegué a confiar en esa persona, Ujú. ¿no? Porque también, como me lo hablaba sin tabú, Ujú. entonces yo pensaba que, bueno, pues será normal. Claro, era algo como conversación liberada. Ajá. Y tú en esa época de adolescente, ¿cómo lo veías? O sea, ¿tenías ganas de que, por ejemplo, de salir con él, de que él fuera tu novio, cosas Sí, así? sí, porque me parecía alguien chévere. Ujú. Me parecía alguien chévere, también porque me decía, ay, mira cómo salgo, y pues me enviaba fotos, no sé, que se iba al cine. Ujú. Entonces, yo vi a alguien, entre comillas, no sé si sentía admiración, pero como que, pucha, yo también quisiera salir sola, quisiera no avisar. Entonces, como que medio que me encaprichaba con, mamá, pero me quiero regresar sola del colegio. Yo me regresaba con movilidad. Y tenía compañeros que ya se regresaban Ujú. solitos del colegio, pero Ujú. vivían a la espalda del colegio. Entonces, tampoco era como que tan abrupto, pero mi mamá no me dejaba. Ujú. Entonces, como Ujú. que creo que ahí que yo me encapriché en el sentido de que, ay, yo quiero estar con esta persona porque ya hace cosas sola. O sea, ¿a ti te hubiera gustado tener un encuentro presencial con él? Sí, porque tampoco es que vivía lejos, Ujú. entonces como que me llamaba bastante la atención. Y en estos momentos que, o sea, si te hubieses vuelto sola al colegio, ¿piensas que si hubiera sido, por ejemplo, un momento para conocerlo en la vida real? Sí, yo creo que me hubiese Ujú. escapado, Ujú. Ujú. siendo sincera. ¿Y tú a través de las redes lo veías físicamente Sí, o o sea, era solo chat? no, tenía fotos. O Ajá, sea, nunca hice una videollamada con él, pero ajá. enviaba audios, como que enviaba fotos. O sea, la persona existía, O sea, ¿no? tú, claro, tú tenías acceso a la identidad de esta persona. Ajá. Ya. Y era una persona real, o sea, tú sabías dónde vivía, Sí, en qué estudiaba, en qué sí, trabajaba, o eso sea, había sí. una identidad real. Sí, eso sí. O sea, de que existe, existe el tipo. Ok, ¿y él tenía acceso a tu identidad también? O sea, él veía tu cara, Sí. había un intercambio de fotos, de videos. De las cosas que hacía, sí. Y siempre era así, ¿no? Como que, ah, estoy en tal sitio, foto. No como Ujú. un chat normal, creo. Claro, claro, él sabía dónde estabas, cómo eras tú, Ujú. dónde vivías, ok. Y a medida que va avanzando esta relación, ¿en tu familia, en tu casa, saben algo acerca de esto? No, Ujú. nunca se enteraron Nunca se porque, enteraron. o sea, como me daba miedo, o Ujú. sea, O sea, tú eras relativamente cercana a tu mamá, pero te daba miedo contar. claro, porque como era alguien mayor, Mm. sabía que no es, como que algo no estaba bien, ¿no? Mm. Y a medida que tu relación con él se intensifica, ¿tus comportamientos en la casa o en el colegio cambian? O sea, ¿afecta afuera? Yo creería que sí, porque, o sea, no me concentraba mucho en colegio Ujú. y sobre todo en áreas que no necesariamente me iban bien como matemática. Ujú. Entonces yo paraba Ujú. jalando, inclusive tuve profesores particulares porque realmente no me entraba la información porque Ujú. paraba pensando en él como que, Ujú. ¿qué estará haciendo? ¿Por qué no me ha respondido? Paraba en ese plan. Claro. Entonces sí tenía un impacto, o sea, como uso más activo Sí. del Instagram con él tenía un impacto Ujú. en tu vida escolar. ¿Y qué es lo que dirías que fue o que se empezó a tornar peligroso esta relación? Claro, creo que fue a raíz que hubo este intercambio, ni siquiera por parte de él, sino mío de fotos, Ujú. que empezó a haber condicionamientos, ¿Cómo qué, por ejemplo? como ¿Qué que, tipo de condicionamiento? ay, ¿por qué no me envías de nuevo?
o sea, ese tipo de... Presión. Claro, o si no se volvía todo, no sé, autoritario, o se ponía serio, ¿no? Como que, ay, no te voy a responder por esto, chao. Entonces me dejaba en blanco y yo paraba preocupada, ¿no? Y tampoco sabía cómo expresarlo. Por ahí que, o sea, sí comentaba algo, pero muy, muy a grosso modo y no contando la historia completa porque me daba vergüenza a fin de cuentas, ¿no? O sea, a tus amigos, a tus amigas, Ajá. sí les contabas de esta relación que tenías, pero no había como una transparencia total sobre lo que Ajá. estaba pasando. Sí, o sea, como que, ay, estoy hablando con ese chico, que no sé qué. Entonces, era como que comentarios neutros, como que, ay, ya. Pero nunca como que realmente, oye, pasa algo más, ¿no? Entonces yo trataba mucho de enmascarar la situación. Claro. Era como que sabían de la existencia de una relación virtual, Ajá. pero nadie sabía lo que estaba realmente pasando ahí adentro. Sí, así más o menos fue. Entonces tú envías fotos personales, y él te empieza a pedir más. Sí. Y empieza a ejercer presión sobre ti Sí. para recibir más. Ajá. Y si no enviabas más, había una especie de castigo. Claro, me dejaba de hablar, o sea, lo que sería ghosting. Un ghosting o una ley del hielo. Ajá, también. Entonces no te decía nada explícitamente, pero te hacía sentir algo, ¿no? Claro. Y otras veces sí enviabas y había una calidez en el trato. Sí, o sea, era como que, ya está más tranquilo, ¿no? Ya cambió. Era cariñoso, Ajá. compartía cosas. Ajá. Ok. ¿Y en algún momento él te llega a proponer que ustedes tengan encuentros físicos o nunca llegó esa sugerencia, digamos? Todo era virtual. Sí, o sea, sí, pero él luego decía, ay, es que tú nunca puedes, o nunca va a pasar. Entonces, como que a veces me insistía y luego él mismo se autorrespondía, por así decirlo, ¿no? Entonces, como que yo sentía culpa de que, ay, porque yo no salgo sola. Entonces, yo paraba en ese plan que quería salir sola. Entonces, sí había un gancho. Claro. Como a ver si tú lo mordías. Ajá. O sea, no es que no lo proponía, sí lo Ajá. proponía. Solo que tú nunca llegabas del todo a morder el gancho. No. Y él lo usaba para manipularte con culpa Sí. de que tú nunca puedes realmente verme. Ajá. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en este plan? ¿Fueron días, semanas, meses? Bueno, hubiera sido días. Duró, 2015, perdón, hasta el 2017 aproximadamente. 3 años. Sí. Wow. En este plan de depresiones y de... Eso habrá eso habrá pasado desde agosto 2015 hasta diciembre. Y luego ya fue algo más intermitente porque yo ya no quería. O sea, definitivamente ya no sabía cómo huirle a esta persona. O sea, sí tenías ganas de huir, sí tenías ganas de salir de una relación así Sí, de porque depresión. ya era mucho, ¿no? Por ejemplo, yo a veces salía con mi mamá. ¿Dónde estás? No te creo, mándame foto, mándame ubicación. Entonces... te controlaba además. Claro, entonces yo me sentía, pucha, que tenía que evidenciar realmente que yo no estaba disponible, que yo estaba en la calle y que por eso no podía enviar una foto. Y recuerdo una vez que me metí al baño y me tomé una foto, o sea, estaba en la calle y me fui a un Starbucks, dije, amor, ratito voy al baño. Y ya, y así. Entonces, más allá de que tú eras menor y él era mayor de edad y te Claro. pedía mandar fotos, también había un control psicológico. Sí, Un control psicológico muy fuerte, como el que hay en las parejas en las que hay Claro. abuso psicológico, en la que tú le tenías que justificar tu vida. sí. Y tenía tú que tenías justificar. ganas de estar con él y al mismo tiempo tenías ganas de irte. Claro, o sea, en el sentido de estar con él porque cuando yo respondía me trataba bien y yo quería ese trato, o sea, perenne, de manera constante. El que hubo desde un inicio, entre comillas, pero si yo no cumplía, se molestaba o como que me eliminaba, luego volvía y así. O sea, la Claro. conversación tornaba entre WhatsApp e Instagram, entonces Claro. como que era por ambos lados. Entonces había realmente un abuso psicológico de su parte, porque eso es lo que hacen los abusadores psicológicos, ¿no? O sea, hay una fase de luna de miel en la que Claro. recibes un súper buen trato, Ajá. en la que te dan algo que quizás nunca has recibido, Ajá. un chorro de amor o de aprecio, etcétera.
Y después te lo van quitando de forma intermitente. Claro. Entonces tú quieres estar porque aspiras a recibir eso de nuevo. Ajá. Y en los momentos de maltrato no quieres estar. Entonces tienes una mezcla total de sentimientos. Sí. Y además tenías 14, 15 años. Claro. O sea, si una mujer adulta Ajá. no resiste a estas presiones, sí. una niña... No, Nada. O sea, yo ahorita de grande digo, pucha, ¿qué miércoles pasó acá? O sea, ¿qué miércoles he vivido? Yo no lo haría de grande, o sea, ¿qué me fijaría en un menor? No tiene sentido, pero existe, lamentablemente. Claro, claro. Y además, creo que esto es una cosa que se habla muy poco a veces, ¿no? De la violencia de género que puede existir en relaciones adolescentes, sí. tanto presenciales como virtuales, Ajá. ¿no? Porque siempre se piensa que la violencia de género es algo que le pasa a las mujeres adultas, ¿no? Ajá. Jóvenes adultas en los matrimonios, con sus parejas, pero en realidad la violencia de género puede estar presente desde la adolescencia. Sí. Psicológica, verbal, física, sexual, ¿no? Porque esto es violencia psicológica y sexual también, solo que es virtual, ¿no? Y puede pasarle a tu hija, a tu hijo, sin que tengas la menor idea de que está sucediendo. Sí. Porque tú en la casa no sacabas nada. No, o sea, era muy caleta. Por ejemplo, mi mamá no está, ya como que puedo hacer mis cosas. Entonces tenía que estar muy a la expectativa de mi mamá no está, ya. O pucha, me ha respondido bien, ya hoy día no va a fastidiar, porque no es que era diario, pero mínimo a la semana fastidiaba, ¿no? Entonces como que yo rezaba, no rezaba, pero decía, pucha, que ya no pase, ya no, porque ya era insostenible y yo no me sentía tranquila. Eso te iba a decir, que la violencia psicológica tiene impactos, o sea, más allá de sentirte mal, tiene un impacto, o sea, por ejemplo, puede generar mucho estrés, puede generar ansiedad, puede generar depresión, puede generar comportamientos alimentarios patológicos, Claro. ¿no? O sea, tú, ¿cómo lo llevabas? O sea, ¿cómo esto impactó tu salud mental? No sé, ¿impactó tu cuerpo? ¿Impactó...? Sí. O sea, esa persona también me comparaba con otros cuerpos de chicas de su edad, que claramente ya están desarrolladas, yo estaba en una etapa, si tenía 14, estaba en pubertad, recién como que me estaba desarrollando, ¿no? Entonces, en la vida yo iba a tener un cuerpo como de una chica de 18 o 20 años, ¿no? Claro. Entonces, como que él me mandaba a decir, ay, mira cómo ella sí me responde. Entonces, como que también estuve expuesta a fotos de otras mujeres, o sea, pornografía per se, y yo como que, ¿qué? Entonces... ¿Qué él te mandaba? O sea, él te mandaba fotos pornográficas de él y de otras mujeres. Claro, de otras mujeres. Me decía, mira cómo ella sí, y tú no. Y yo, ¡ah! Entonces, no necesariamente como que mujeres desnudas, pero sí como que mujeres con poca ropa. Claro, sugerentes, fotos Ajá, sugerentes. Ajá, entonces... que sí es contenido sexual. Claro, a fin de cuentas. Y también justo coincide que mi mamá me inscribió al gimnasio como que, hijita, ¿no quieres ir? Y yo, ya, bueno. Entonces yo hacía un montón de cardio, quería estar delgada. Algo que me acuerdo que me dijo la psicóloga del colegio fue, Caro, ¿estás comiendo porque te veo más delgada? Y yo, sí, estoy yendo al gimnasio. Yo siempre llevaba mi lonchera, entonces siempre comía, ¿no? Pero sentía que tenía que estar haciendo actividad física constante, estarme cuidando, ¿no? Estar al pendiente de lo que como, porque me da miedo el subir de peso, ¿no? Y además que tú tenías esta historia con el bullying. Claro. En el que te habían hecho comentarios por tu cuerpo. Ajá. Entonces no es que tampoco él estaba, digamos, presionando a una persona que era una página en blanco, sino que tú ya tenías una historia con esto, ¿no? Ahorita me chocó cuando dijiste lonchera, porque me di cuenta de todo lo que te estaba pasando y que llevabas lonchera. Ajá. Y dije, wow. Si quieres escuchar toda nuestra conversación sobre relaciones entre alumnos y profesores, encuéntranos en la cuenta para suscriptoras, patreon.com/mamaspodcast. ¿Tú llegas a estar también angustiada psicológicamente? ¿Cómo lo vives? O sea, digamos, infierno, que así yo lo llamo, porque son varias etapas. Como que acaba en diciembre, porque, o sea, yo ya no podía más, y justo coincide con un viaje al Cusco, porque dije, mamá, como que me siento estresada, quiero irme. Y ya hubo, no sé, un cyber, una cosa así. Y me voy a Cusco pues una semana. Pero antes de llegar a ese punto, yo ya no quería hablar con esta persona, entonces le entrego mi celular a una compañera y le digo, ¿lo puedes guardar por mí? Porque siento que me envicio mucho con el celular. Entonces mi comunicación de pasar a diario pasó a fines de semana,
Entonces, yo recién... Encontraste tu estrategia. Claro. O sea, tú delegaste el dispositivo. Sí, a otra persona. Interesante. Entonces, yo le dije a esa persona, mira, no voy a tener WhatsApp porque me distraigo mucho y mis notas están bajas. Y él también quería una chica que sea buena académicamente. O sea, ya no sé dónde más. Ah, él quería que tú fueras una modelo que le enviaba fotos porno, Ajá. que fueras buena en el colegio. Todo. Entonces, como que me sentía presionada. Y la cosa es que le entró el celular a esta compañera para no tener WhatsApp, entonces estaba apagado, muerto mi celular. Claro. Y Instagram solo me lo instalaba los fines de semana. Entonces, como que yo me aguantaba de lunes a jueves, viernes hasta por la tarde, y ahí recién hablaba y él como que estuvo de acuerdo para no sentir ataduras, me acuerdo que me dijo. Entonces yo... Para no sentir ataduras. Ajá, entonces yo me acuerdo que le envié el mensaje a una compañera y le dije, ¿qué significa eso? Me dijo que no quiero hablar tanto contigo. Yo, ¿qué? Entonces como que creo que él también lanzaba esas Wow. indirectas. Claro, es una forma más de maltratarte, ¿no? Claro. De decirte, ¿quieres tomar distancia? Sí, no hay problema, porque yo tampoco estoy interesada en la Ajá. relación realmente, ¿no? Ajá, entonces... Es un control más, sí. es una tuerca más para ajustarte. Ajá. Entonces, bueno, de ahí esta compañera me devuelve el celular porque me iba a Cusco y pues ahí yo no tuve casi mucho contacto con esa persona, ¿no? Por más que ya tenía el WhatsApp. Y de ahí vuelvo a Lima y como que él sigue fastidiando. Y luego me entero, o sea, justo por fechas navideñas, que cuando yo le preguntaba, oye, ¿tienes Facebook? Me decía, no tengo, no uso, no tengo espacio en el celular. Y yo, bueno, sí tenía Facebook y ahí salía la foto de su pareja, que era, digamos, la oficial, y pues esta persona era papá. O sea, de un niño que tendría 2 años, creo. Y yo me sentía avergonzada, dije, ¿qué estoy haciendo acá? Porque también yo le encontraba que él comentaba fotos de otras chicas, un poquito mayores que yo, y como que comentarios ya súper, o sea, ya asquerosos, ¿no? Entonces yo le decía, oye, ¿por qué comentas esas cosas? Ay, déjame, que no sé qué. Entonces así era, todo era como que yo encontraba, él se disculpaba, no lo voy a volver a hacer, mentira, lo volví a hacer. Y ya en diciembre como que me entero de esto o sea, porque el mismo Facebook me dice personas que quizás conozcas. Y yo como que súper choqueada, o sea, avergonzada. Wow. Horrible. O sea, aparte de lo que pasaba entre ustedes, que ya era grave, Claro. tú te enteras que él tiene una vida paralela Ajá, con una pareja oficial, como tú dices, un hijo claro. de 2 años, lo cual quiere decir que él y su pareja habían tenido este hijo a los 16 años, Sí, más o sí, menos, sí. juntos, ¿no? Entonces, bueno, ya. ¿Cómo, cuando tú te enteras de esta noticia, aparte, digamos, de sentir este shock, le llevas la información, lo confrontas? Sí, lo confronto y yo le digo, así que eres papá. Y él casi le da un infarto, pues como que, ¿cómo esto se enteró? Pero él Un me poco dijo, ingenuo también, ¿no? Claro. Porque todo el mundo en redes, o sea, puede ver a cualquiera, ¿no? ajá. ¿Tú sabías su nombre y su apellido? Él en Instagram tenía el segundo apellido. Ok. Entonces nunca ponía el primer apellido y el segundo. En Ok. Facebook sí salía todo, nombre completo, a lo Claro. Reniec. Entonces, como que él la baraja y luego me dice, tú me quieres como que joder. Como que acá está lo que tú haces. Encuentra una nueva tuerca rápidamente para Ajá. ajustarte de nuevo, ¿no? Porque no es que, me descubriste, yo estoy en falta, he hecho esto, sino Claro, tú estás usando esto para hacerme daño, entonces yo te voy a exponer. claro. Y eso empieza para ti también Ajá. O sea, un y momento dije, terrible, pucha, ¿qué porque he ya te hecho? estaban amenazando. Claro, y yo decía, pucha, ¿qué he hecho? No debía hacer eso, que no sé qué. ¿Él te amenazaba con exponer tus imágenes? Sí. ¿O la relación? Sí, o sea, las O- imágenes per se. Las Porque imágenes. Tú sabes quién eres realmente, Claro. ¿no? Que eso, dicho sea de paso, para quien nos escuche, es un delito. Sí, Tú no tienes derecho a tener, en el Perú, hablo de la legislación peruana, no tienes derecho a tener las fotos íntimas de otra persona y de difundirlas sin su autorización. Es un delito completamente punible. y también en esa época no se hablaba mucho de eso, o sea, creo que ni siquiera aún estaba la ley, no recuerdo, recién se creó posteriormente, entonces a mí un tema que me perturbaba era el tema del consentimiento porque me decían, a partir de los 14 años tú puedes consentir, entonces yo lo malinterpreté
Pero en realidad es consentir con tu par tener una relación sexual, no con alguien mayor. Claro. Entonces yo me sentía entre la espada y la pared, como que no, es mi culpa, yo acepté, no, pero el otro, no, Entonces me Claro, por sentía entre la espada y supuesto. la pared. Claro, tú puedes, o sea, la mayoría sexual te permite consentir con tu par, como dices tú. Claro. Pero además, aquí habían circunstancias no solo de edad diferentes, sino de manipulación, de control, de violencia Claro. psicológica, de acoso, de amenaza, ¿no? Entonces, bien difícil para ti. O sea, no era tu par en ningún sentido, ¿no? No. No solo en términos de edad, Nada. sino en términos de poder, Nada. ¿no? Ok, entonces tú lo confrontas, él te dice que te va a exponer. Ujú. Y allí ustedes que continúan conversando los fines de semana o ya no hablan. No, yo ahí volví a tener como que mis redes en orden, por así decirlo, pero yo paraba muy al pendiente si es que me pasa algo, ¿no? Entonces, nunca pasó, felizmente, pero sí paraba muy en alerta, ¿no? Navidad yo me sentía preocupada, Año Nuevo también. Claro, Y lo- todo tu sistema nervioso súper en alerta todo el tiempo. colapsado, totalmente, ¿no? Entonces pasan días como que a inicios de enero y me pide disculpas, ¿no? Como que no, perdón, que por favor no lo malentiendas, No así. lo malentiendas. Y me escribía por Facebook, pues. No sé si me había bloqueado realmente porque han pasado varios años, pero por Facebook me escribía y luego él me bloqueó en Facebook. ¿No? Como que Wow. Y tú, siendo menor de edad, todo, ¿sabías que, por ejemplo, la amenaza que él te ponía de difundir tus fotos privadas era algo ilegal? ¿O tú no lo tenías claro en esa época? sí lo tenía en cuenta, pero nunca lo había visto en un contexto peruano. O sea, siempre en las novelas, ¿no? Como que, ay, lo difunden. Pero nunca como que a alguna compañera le haya pasado eso, ¿no? O mejor dicho, nunca se hablaba de eso. Entonces, ¿qué iba a saber yo? Claro. Entonces, no, tú no pensabas como que lo puedo denunciar o... No, No. no. Era simplemente me lo va a hacer y no Y tengo ahí herramienta muere. alguna. Ajá. Y ahí muere. ¿Y tú llegas a tener contacto con la pareja oficial de esta persona? Como seguía el acoso en que volvía, se creaba perfiles falsos, me llamaba, me enviaba mensajes de texto, todo eso, seguía pues este contacto, ¿no? Y que a veces me escribía y decía, ay, mándame una foto. Y yo, ¿qué? O sea, te perseguía. Ustedes Claro, ya habían cortado el relacionamiento, sí, pero él desde perfiles, fotos, etcétera, te buscaba y te buscaba. sí. Entonces, bueno, pasó eso de la foto y como que a los días, si mal no recuerdo, me escribe pues la pareja de esta persona y me dice gracias por destruir una familia. O sea, yo leo el mensaje y digo, ¿qué? Y veo la foto y digo, "Wow". O sea, como que ¿en qué me he metido? O sea, ella había encontrado una foto tuya. Había encontrado el chat, o sea, Había entró a su encontrado. celular de esta persona y vio la conversación. Vio la conversación y te dijo gracias por haber destruido una familia. Ajá. Wow. ¿Y hubo más interacción? ¿Esa fue la única? No, sí hablamos, o sea, como que, pero yo tengo 15, en ese entonces yo tenía 15 porque fue 2016. Ay, pero tú no sabías que tenía pareja, y yo, bueno, pero, o sea, como que me hice la loca porque no sabía qué decir. Y luego como que se calmó y hablamos y me dijo, no, es que no es la primera vez que lo hace, como que me dio curiosidad saber qué había en su celular, yo sigo con él por mi hijito, porque, pucha, no puedo pagar todo sola, yo amo a mi hijito, entonces todo iba en torno a que seguían juntos por el hijito, ¿no? Claro, o sea, él también tuvo una relación con una adolescente y digamos que se mantenía esa relación no por amor, sino porque era necesario para ella poder subsistir, ¿no? Claro. Pero él tenía estas conductas con otras mujeres de forma repetida, Sí. ¿no? No solo de infidelidad, sino de acoso, de Claro. abuso. Ajá. Y seguramente también era abusivo con ella. O sea, yo Sí. dudo mucho que no haya estado en el mismo tipo de relación No. con ella, ¿no? O sea, por más que el Facebook o sea, daba como a entender que amaba a su pareja, o sea, por lo bajo, una mentira. O sea, muchas veces vemos en los perfiles que la pareja Claro. ideal, perfecta, todo el mundo Claro. se ama, pero por detrás de eso puede haber un montón de cosas muy feas, muy violentas, que uno nunca sabe, ¿no? Claro.
¿Y tú cómo llegas a distanciarte de forma ya total? O sea, ¿lo logras hacer en algún punto? Porque tú me dices que de agosto a diciembre, que fue el primer año, hubo como una relación intensa, seguida, Claro, ¿no? Después tú ya decides dejarle el dispositivo a tu amiga y solo fines de semana. sí. Pero después igual se descarrila la situación, ¿no? Tú descubres que es padre, que tiene una pareja, él te amenaza y ahí hay más distanciamiento y él es el quien te acosa Claro. esporádicamente, Ajá, digamos. esporádicamente. Pero es como que nunca logras deshacerte de él del todo, ¿no? No. ¿Cómo hiciste para salir? Bueno, antes de eso también yo cambiaba mucho de número de celular por miedo. O sea, mi mamá decía, pero ¿por qué quieres cambiarte a Claro? No, que he visto esta oferta. Ya, bueno. Entonces, pobrecita mi mamá la tenía yendo a cada operador o si no a mi tía abuela, por favor, que quiero cambiar de número. Wow. Y ya Siendo pues un adolescente que cambiaba debería de número. estarse preocupando de otras cosas, ¿no? O sea, qué Sí. presión, Ajá. qué estrés, Y ¿no? encima yo estudiaba, luego me iba a estudiar inglés en el IMNA, entonces yo paraba súper ocupada con los estudios. ¿Y cómo logro? Lo que pasa es que, bueno, como mi papá vive en el extranjero, yo iba una vez al año, anualmente a visitarlo. Entonces, como que él seguía fastidiando. Yo le iba a fastidiar, pero seguía, ¿no? Acosándome. Y yo le digo, bueno, yo nunca más voy a volver al Perú, que no sé qué. Entonces, espero unos días, él se la cree, creo. Y también porque él me seguía mandando mensajes como que, ay, tú mandas una foto con sostén. Y yo, no sostén. ¿Qué? Y yo, no, no uso, que no sé qué, porque estoy en contra, que no sé qué. Me ponía toda recta, me puse así autoritaria. No sé por qué, pero bueno, fue una forma de cómo defenderme a fin de cuentas, porque ya no sabía qué hacer. ¿Tú considerabas a veces no responder nada? No, yo tenía que responder, porque me daba miedo el no responder. Sentía que era peor. Ah, ok. Sí, y la cosa es que espero unos días y lo bloqueo y nunca más volvió. O sea, eso fue en octubre del 2017 y nunca más volví a recibir un mensaje desde un perfil falso o desde otro número. O sea, realmente fue así. O sea, realmente dejó de escribir. Claro, o sea, tú le dijiste en un punto, me voy a Estados Unidos, lo bloqueaste y por algún motivo que no conocemos, eso Ajá, paró, digamos, claro. el acoso. Porque, o sea, él me decía, no te creo. Y yo justo estaba en el aeropuerto. Dije, ay, ya, voy a inventar esa historia, ¿no? Y ahí le dije, no, yo de verdad me estoy yendo a otro estado. Ujú, Y bueno, pues me habrá creído, pero ujú. de ahí nunca más. Y fue así como paró. Ujú. Y en qué momento tú, digamos, sales del closet con esta historia, con tus amigos o con tu familia? O sea, ¿en qué momento tu entorno se empieza a enterar de lo que realmente había pasado? Bueno, en tu casa no sabían nada. Nada, Y tus nada. amigos sabían algo, pero que no era realmente lo que Cl- pasaba, ¿no? Claro, como que sabían la historia a medias y también porque en 2018, o sea, yo igual seguía hablando con personas porque Ujú, sentía que, o sea, ¿por qué me tenían que hacer daño? ujú. Y bueno, Ah, ¿sigues hablando con personas como para salir, en plan de nunca date? salía, siempre Ujú. era chat, porque como no me daban permiso, entonces Pero plan romántico, digamos. no necesariamente. Amigos, Ajá, ya. entonces siempre eran personas pares, ¿no? Creo yo. Entonces una persona me dice como que le dije, oye, como que he vivido dos experiencias, una buena y una mala en ese sentido. Ujú. Y me dice, bueno, lo que sea que te haya pasado, esa persona era mayor de edad, tú eras menor de edad y había una relación de poder. Punto. Y yo me quedé, "¡Ah! ¿Qué? ¿Qué son esos términos? O sea, tú hiciste una amistad virtual con un chico, Ajá. le contaste un poco y él te dijo Sí, como, palabras que tú nunca habías usado para nombrar lo que te pasó. claro, porque yo sabía que algo estaba mal, pero no realmente qué. Entonces esta persona fácil se dio cuenta al toque y pum, me soltó ese comentario y yo como que sentí o sea, una paz, como que me he liberado de algo, que he cargado, o sea, años y que no sabía cómo se nombraba, pero de igual no decidí contarle a nadie más, como que, Es que te puso en una posición de ser la víctima. Y quien dice víctima dice no tener culpa. Porque ujú, lo que tú me has contado que sentías antes es que sí te sentías agredida, claro, pero sentías que tú habías participado, entonces ujú, no podías decir nada, ujú, ¿no? Y esta persona cuando te dice, tú eras menor de edad, no fue tu culpa, ujú, ¿no? Y ese abuso cambia claro. completamente la perspectiva sobre lo que tú habías vivido. Sí,
Y bueno, llega pandemia, entonces yo me descargo TikTok y empiezo a ver como que contenido feminista, ¿no? Y ahí entiendo más cómo es que operan estas personas, ¿no? Cómo es que es el grooming, cómo es la violencia sexual. Encontraste esa palabra, Claro, grooming. no, yo no sabía, o sea, yo decía, pucha, pero es virtual, como que no tiene tanto peso, y mentira, Claro. tiene totalmente el peso y Claro. igual duele, ¿no? Igual me afectó. Claro, puede haber violencia sexual presencial, ¿no? Como un tocamiento, como una violación, pero también puede haber violencia sexual digital, ¿no? Sí. Como lo es este tipo de violencia. Ajá, entonces justo coincide como que una compañera cuenta su historia de abuso Ujú. y yo le dije, mira, yo viví esto. Y se lo dije con total franqueza, pero también evaluando, no hay quien decirle, o sea, cómo ella se expresaba y me dio calma. Entonces yo le cuento y ahí poquito a poquito yo iba como que comentando a las personas que, bueno, si bien ella no estuvo en esa época, porque ella era nueva, le comenté a alguien que sí se acordaba de lo que yo había vivido, sí se acordaba de esa persona, sí se acordaba que me veía como que a veces dudando, como que decía, ay, pero ¿por qué no te responden, no? Y dijo, Dios, pero ¿qué íbamos a poder hacer nosotras si éramos unas adolescentes? Claro. No, yo por eso también callaba, porque, ¿pero qué vamos a poder hacer? Realmente Claro. no, yo no sabía qué hacer. Y luego en terapia, justo en diciembre, solté todo, ¿no? Porque ya no podía con todo eso, porque tenía pesadillas, me acordaba, sentía miedo. Por más que esa persona no esté presente hoy en Claro. día, yo tenía ese tipo de experiencias, ¿no? Con un poco de estrés postraumático, Sí, ¿no? sí, sí Porque desarrollé. no lo habías, quizás no habías vivido esas pesadillas cuando te relacionabas con él, pero aparecieron después, Claro, ¿no? sí, sí, ya desarrollar eso. Y qué importante lo que me decías antes de que te dijo tu amiga de si nosotras somos unas adolescentes, ¿qué vamos a poder hacer? No podemos hacer nada, que es una situación de desprotección total que Sí. pueden sentir niños y adolescentes si no se abordan temas de educación sexual integral en el colegio y en la casa, ¿no? Claro. Porque si tú no conoces los límites, si no conoces tus derechos y si no sabes a quién recurrir cuando te pasan cosas así, Nada. no lo puedes ni nombrar. Y si no Ajá. lo puedes nombrar, no lo puedes denunciar. Y con existe. denunciar no me refiero a ir a la policía necesariamente, pero Ajá. denunciar en casa, denunciar en el colegio, ¿no? Y que los adultos pongan los términos sobre las situaciones que realmente describen lo que está pasando, ¿no? No, ay, pues, pero tú ¿para qué te metes en eso? ¿no? Claro. Eso es revictimizante. Sí. Los adultos tienen que saber poner los términos apropiados en esas situaciones, ¿no? Que eso es un abuso, tú no tienes por qué sufrir esto, ¿no? Y ponerte en una situación de protección, ¿no? Sí. Ok, y entonces tú empezaste a hablar de esto con amigos y luego lo llevaste a terapia. ¿En qué momento llega el tema a tu familia, si es que llega? Porque en el 2022, o sea, había tenido un mal día y bueno, justo sufrí acoso, para variar, en la calle. Entonces Wow. como que exploté y dije, pero no es la primera vez que me pasa, porque cuando yo era adolescente, joa, y mi mamá, le digo, o sea, le dio la turuleca, creo. O sea, tú sufriste un acoso callejero Claro. y llegaste colapsada donde tu mamá. Claro, porque Y- encima me había ido mal en un examen, estaba fastidiada con la vida, estaba estresada y lo último que quería era llegar a casa y dormir, pues, ¿no? Entonces, para variar me pasa eso y luego, o sea, como que me gatilló, porque Claro, te gatilló. yo no abordaba tanto el tema en terapia porque justo estaba pasando por un duelo. Entonces, mi psicóloga no, o sea, primero quería atender el duelo y ya luego el abuso, ¿no? Entonces, se le comenté todo a mi mamá y no me revictimizó, pero yo creo que en esa época sí lo hubiese hecho. En esa época, en la época en la que tú lo viviste, Claro. sí te hubiera revictimizado. Sí. ¿Y por qué piensas que no te revictimizó cuando tú se lo contaste? ¿Porque ella había cambiado su mentalidad? Porque ella ¿O- tiene, digamos, las herramientas por también que ha leído educación sexual integral, ha visto también mi trabajo como activista, entonces como que ya tiene más herramientas y sabe cómo tratar esos temas, ¿no? Versus antes que pues yo no comentaba esos temas y, ay, ¿para qué está? Bueno, sí he mantenido esos comentarios machistas, ¿no? Pero también creo que hoy en día hay más herramientas de cómo abordarlos y cómo de construirse. O sea, por tu trabajo de activista, tu mamá se ha ido formando, ha Claro. ido empapándose Sí. de temas, Sí. de análisis, de Ajá. perspectivas y
Entonces, cuando le llevaste tu abuso, ella ya tenía Sí. otra forma de mirarlo. Ajá. Ya. ¿Y qué te dijo? ¿Qué pasó en este intercambio que ustedes tuvieron? O sea, creo que primero sintió culpa de por qué no se dio cuenta. Pero le dije, mamá, pero ¿cómo te vas a dar cuenta si yo todo lo trataba de hacer súper secreto? ¿No? Y nunca fue su culpa, ¿no? Entonces, creo que me abrazó y de ahí, o sea, me contuvo, ¿no? Y de ahí le comenté a mi psicóloga y creo que al día siguiente como que me llamó para ver cómo seguía. Entonces sí tuve este sostén emocional, ¿no? De por medio. ¿Qué sientes que te hubiera ayudado en ese momento? Si se lo hubieras contado a tu mamá o a una persona muy cercana de tu entorno cuando lo estabas viviendo, ¿qué sientes tú que hubiera sido la ayuda que necesitabas recibir? Yo creo que primero por mí acompañamiento psicológico Ujú. y de ahí por parte de esa persona, no sé si iría a llegar a denunciar, Ujú. pero sí poder tomar cartas sobre el asunto frente a eso, ya que al fin de cuentas es una violencia que yo viví Claro. y es un O sea, pedófilo. y como que alguien confronte a la persona. Yo creería que sí, aunque Sí. realmente no sabría. O sea, siendo sincera, no sabría, pero más velando por mí, que yo hubiese recibido un movimiento psicológico, hubiese... No, es que me da vergüenza que mi colegio se enterase. Porque claro, ahí ya no es algo que yo pueda controlar. En cambio, en familia, que son 3 personas, 4, Ujú. es algo más chiquito. Ujú, ujú. Pero más mi miedo era que se enterase el colegio porque siempre prohibían el tener enamorados, te tenían vigilando. Entonces, no había esa libertad de poder ser. Ujú, ujú, claro. Entonces tú lo que hubieras preferido es que te refuercen a ti. Claro. Te refuercen a ti. Ujú. Y de hecho, quiero acá también aprovechar para tocar un tema que es transversal en todas las violencias de género, que es lo de la denuncia. Que muchas Ajá. veces dicen, pero tienes que denunciar. Está bien denunciar, sí, pero no todo el mundo quiere denunciar ni puede denunciar rápido, Claro. ¿no? Entonces, esto creo que también, bueno, en situaciones con adultas, pero también con menores, no hay que tenerlo en cuenta, que es que a veces poner una denuncia puede ser un problema para esa persona por muchas razones, ¿no? Puedes sentir que te pone bajo un enorme estrés, puedes sentir que te Ujú. expone a peligro, Sí. también puedes sentir que la justicia nunca va a hacer nada y que es una Claro. pérdida de energía cuando tú ya tienes poca energía para procesar lo que Ujú. ha pasado. Entonces, digamos que obligar a la denuncia no necesariamente es una buena idea, ¿no? Sí. Que no quiere decir que está mal denunciar, ¿no? Ajá. Pero no puedes obligar a alguien a No. denunciar. Ujú. ¿Cuántos años han pasado? Eso fue 10. 2017. Somos 2025. Sí, ya casi 2026. Han pasado 9 años, más o Ajá. menos. Con la distancia que tú tienes ahora, ¿qué le aconsejarías a las familias que están criando a hijos que usan dispositivos, que usan redes, y qué recursos tienen las familias para hablar de estos temas con sus hijos y hacer prevención? Porque, como dijimos al inicio del episodio, los padres no podemos tener control de todo. No. Esa idea de que tú vas a controlar todo es un mito, ¿no? O sea, los adolescentes siempre van a hacer cosas por lo bajo. O sea, antes de que hubiera internet yo me escapaba a fiestas. O sea, no necesitas internet para hacer cosas por lo bajo. Y los mejores padres no pueden controlar el 100%, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es prevención, ¿no? Herramientas, ¿no? ¿Qué consejos nos podrías dar? Yo creo que número uno, ser consciente que en internet van a haber peligros. O sea, no vamos a poder tapar el sol con un dedo. De ahí, si es que vemos un caso similar, no sé, en la tele o algún conocido, así, no expresarnos de la peor forma posible porque tú nunca sabes. O sea, yo escuchaba ese tipo de expresiones, o sea, no, ya sé cómo me va a responder. Porque claro, o sea, tiene este machismo internalizado, ¿no? Claro, como que, sí, pero es una fácil. Claro. Sí, pero ella también, ¿por qué le Ajá, habló, no? ajá. Claro. Y de ahí, o sea, que el adolescente se va a equivocar. O sea, si, por ejemplo, tú ya le estás orientando y por ahí que se enterca, entre comillas, igual estate al pendiente, pero que conozca, que se dé cuenta, ¿no? Porque muchas veces prohibimos contar que no sufra, pero siendo sincera, eso no es muy viable, que digamos, ¿no? No es muy realista. Entonces es mantener abierto el espacio de la comunicación, Sí, ¿no? O sea, porque si tú no haces comentarios estigmatizantes cuando ves ajá, casos así,
tu adolescente va a tener tendencia a sentir que puede confiar en ti, ¿no? Ajá. Que tú no le vas a estigmatizar cuando le pase, Ajá. ¿no? Pero igual se pueden equivocar, pero tú eres el espacio seguro al cual volver. Claro, porque por ejemplo, o sea, no tiene por qué llegar a un caso de violencia, no puede decir, pucha, mamá está hablando con este chico, pero me ignora y me siento nerviosa. Ay, hijita, como que no es una amistad saludable, ¿no? Entonces ahí tú vas dando a entender qué es lo mejor para cada uno, ¿no? El hecho que si te deja de hablar de porrazo y te hace sentir dudas, ansiedad, eso no es lo mejor para ti. Claro, no es ahí. Ajá, entonces no va a llegar a la violencia, es algo más, si bien sí nos hace sentir mal, pero no va a escalar a eso, ¿no? Y se puede prevenir. Claro. Y piensas también que los padres, las madres tienen recursos de prevención, como por ejemplo algo que ellos puedan leer, algo que pueden darle a sus adolescentes, algo que puedan ver incluso juntos en familia, Claro. herramientas. Bueno, por el momento la única que me acuerdo es Emma y yo. Ella tiene videos en internet, en Instagram, en YouTube, y explica de forma muy didáctica el tema de educación sexual integral, que es progresivo, no es que a un niño de 3 años le vas a explicar de grooming de frente. Entonces, también hay guías por parte del Ministerio de Educación. Y también les puedo pasar un enlace con una biblioteca de material pedagógico para Genial. que, o sea, el papá no tiene por qué saberlo todo, los padres, las madres no tienen por qué saberlo todo. Claro. Por algo hay pedagogía que te explica Claro. cómo hablar de esos temas. Claro. Y que sea algo ameno, no tiene por qué ser algo difícil de entender, sino algo más entretenido, ¿no? Claro, está buenísimo ese enlace. Entonces, para las que quieran recibir el enlace, no duden en escribirme al Instagram del podcast, mamás.podcast, pidiéndome el enlace de Carolina, así le vamos a llamar, enlace de Carolina, de prevención, y yo les envío el link. Ok, ahora que me mencionaste Emma y yo, también recordé que Emma y yo tiene una publicación para adolescentes, que es sobre educación sexual integral, Sí. y que es como todo el material de Emma y yo súper bonita porque tiene dibujos, como historietas, bromas, o sea, es muy, muy digerible, es entretenida, es digerible, y hablan de estos temas, Sí. ¿no? Y de hecho yo tengo un adolescente muy cercano que conozco y le regalé eso una vez por Navidad. Ay, qué bonito. Y le gustó, y es muy bueno porque hablan, bueno, de temas de educación sexual clásicos, digamos, pero también de temas actuales, ¿no? Claro. Como el grooming, como el material que ellos pueden encontrar en internet, ¿no? Entonces, bien importante que se les pueda acompañar no solamente desde información sobre la reproducción, ¿no? Sino todas estas cosas que pasan ahora también. Muchísimas gracias, Carolina, por haber venido a este espacio a compartir tu experiencia, que no es nada fácil de compartir, pero creo que realmente es muy enriquecedor para las personas que están criando ahora. Sí. Nada, muchísimas gracias, Caro. A ti, Constanza, por el espacio y que bueno, de pasar víctimas, sobrevivientes, un camino súper largo, pero para mí ha sido bastante gratificante el poder contar mi experiencia y quizás por ahí prevenir algún caso, ¿no? Que muchas veces pasa desapercibido. Y ahora como activista, hacer algo con lo que te pasó, ¿no? Resignificar, pasar de víctima a sobreviviente. Sí. Muchas gracias, Caro. A ti. Es el fin de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, califica el podcast en Spotify y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Sé parte de nuestra comunidad mamás.podcast en Instagram y no te pierdas ninguna novedad.